Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo 12, que establece el derecho fundamental a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para comenzar nuestra explicación, leamos lo que nos dice el artículo 12 de nuestra Carta Política. Artículo 12, abro comillas, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cierro comillas. Comencemos por decir que este artículo establece un mandato no solo para el Estado colombiano, sino también para los particulares de no incurrir en ninguna de esas terribles prácticas que acabamos de mencionar. En lo que compete al Estado, es claro que tiene la prohibición de que sus agentes incurran en prácticas como la desaparición forzada o la tortura, y la obligación de procurar un trato digno y humano a las personas que por alguna razón se encuentren bajo su custodia, ya sea en un cuartel de la policía, en una cárcel o incluso prestando el servicio militar, por ejemplo. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de no desaparecer a ninguna persona de manera forzada, lo que implica, por ejemplo, no detener a un ciudadano y mantenerlo incomunicado sin informar a sus seres queridos sobre su paradero. Además, está obligado a no infligir torturas ni malos tratos a ninguna persona bajo su custodia. Por ejemplo, no someter a golpes o descargas eléctricas a un detenido durante un interrogatorio, entre muchas otras situaciones. Este tipo de conductas están completamente prohibidas y constituyen una violación grave no solo a la Constitución, sino a los derechos humanos en general. Asimismo, el Estado debe garantizar un trato digno y humano a todas las personas, incluso a aquellas privadas de la libertad. Por ejemplo, proporcionar condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación y atención médica a las personas detenidas sin importar el delito que hayan cometido. Es importante destacar en este punto que todo esto que estoy diciendo no quiere decir que en el país no ocurran torturas, desapariciones o tratos crueles y degradantes. Todo lo contrario, es precisamente porque en toda comunidad humana se presentan este tipo de casos que las legislaciones en los estados de derecho se ocupan de regular estos temas. Digo esto porque es muy común que los ciudadanos me pongan en los comentarios preguntas como ¿de qué país nos está hablando? O comentarios como eso pasa aquí en Colombia todos los días, lo cual es completamente cierto. Pero es importante que quien me escucha entienda que si esto ocurre en un estado que ha sido establecido como de derecho, quien incurra en dichas prácticas estará sometido a las sanciones que impongan leyes como el Código Penal, por ejemplo, siendo esta otra de las obligaciones del Estado en este caso, investigar y sancionar las conductas de sus agentes y de los particulares que incurran en las aberrantes prácticas que comentamos. Por otra parte, como mencionamos anteriormente, estas no son obligaciones exclusivas del Estado, es decir, este artículo no solo ordena al Estado colombiano que no torture, que no desaparezca o que no trate de manera cruel e inhumana a los ciudadanos, sino que es una obligación que recae también sobre todos los habitantes del país, sean colombianos o no. Por ello, nuestro Código Penal contempla sanciones para quienes incurran en estas prácticas, ya sea desapareciendo a alguien de manera forzada, torturando o ejerciendo cualquier tipo de trato cruel e inhumano. Para concluir nuestro podcast del día de hoy, considero relevante destacar que nuestra Constitución no hace distinción alguna sobre la forma o el lugar en el que se lleven a cabo estos tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, las leyes que conforman el resto de nuestro ordenamiento jurídico sí establecen sanciones para determinadas conductas, como las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, la tortura, el secuestro, entre otras. Este es entonces el artículo 12 de nuestra Carta Política, que nos dice que en Colombia el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un derecho fundamental, lo que no solo impone obligaciones al Estado colombiano, sino que también señala un compromiso de todos los habitantes del país, independientemente de su nacionalidad. Es esencial comprender
que este derecho no es una mera formalidad en nuestra legislación, sino un pilar fundamental de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, a pesar de que, como ya lo dijimos, son muchas las ocasiones en que se presentan casos lamentables de violaciones a este derecho. La existencia de esta norma constitucional nos brinda una base sólida para exigir su cumplimiento y para que los responsables sean llevados ante la justicia. Hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy, en el que estudiamos lo dispuesto por el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.